El sol caía a plomo sobre la cinta asfáltica, distorsionando la visión con espejismos de agua lejana. Un calor sofocante, típico de las tardes de verano en el centro del país, hacía que el aire vibrara sobre el pavimento. A un lado de la carretera, casi fundiéndose con la maleza reseca, yacía una figura. No era una sombra, sino un hombre. Desorientado, con ropa polvorienta y una expresión de profunda soledad grabada en su rostro. Parecía una estatua olvidada, un náufrago en un mar de concreto y velocidad. Los coches pasaban, uno tras otro, borrones de metal y vidrio teñidos de polvo. La mayoría ni siquiera aminoraban la marcha, absortos en sus propios destinos, en sus propias preocupaciones. Algunos, quizás, lo veían, pero desviaban la mirada, buscando una justificación, una excusa para no detenerse. El tiempo se estiraba, implacable, mientras el hombre permanecía inmóvil, esperando, quizás, un milagro. La desesperanza comenzaba a envolverlo como una mortaja silenciosa. El silencio, roto solo por el rugido de los motores, era ensordecedor. Era un silencio cargado de indiferencia, de una frialdad que calaba hasta los huesos. En contraste con ese torrente de autos indiferentes, un vehículo modesto, un viejo sedán azul marino, aminoró la marcha. El conductor, un hombre de apariencia común, con el rostro curtido por el sol y una mirada serena, observaba la escena con atención. No hubo duda, no hubo vacilación. Giró el volante con decisión y detuvo el coche a unos metros del hombre caído. La acción, tan simple como detenerse, parecía un acto de rebeldía contra la corriente de la indiferencia. Bajó del coche con paso firme, pero sin prisa, como si estuviera acostumbrado a hacer lo correcto. Se acercó al hombre con cautela, con una expresión de genuina preocupación. No lo juzgó por su apariencia, ni se preguntó por sus circunstancias. Solo vio a un ser humano necesitado de ayuda. El hombre en la carretera, al principio, pareció no darse cuenta de su presencia. Estaba demasiado sumido en su propia miseria, demasiado agotado para reaccionar. Pero la sombra del hombre de buen corazón, proyectada sobre su cuerpo, lo despertó de su letargo. Levantó la vista con dificultad, sus ojos nublados por el dolor y la desesperación. Al principio, desconfiado, como si temiera una nueva decepción. Pero la mirada amable del hombre, su sonrisa sincera, lo tranquilizaron. El hombre se presentó con un nombre sencillo, un nombre que no importaba en ese momento. Lo importante era el gesto, la voluntad de ayudar. Le ofreció agua, una toalla para limpiarse el sudor, y palabras de aliento. No hacía preguntas, solo ofrecía consuelo y apoyo. Poco a poco, el hombre en la carretera comenzó a recuperar el aliento. Contó su historia, una historia de desencuentros, de pérdidas y de sueños rotos. Una historia como tantas otras, llena de dolor y de sufrimiento. El hombre de buen corazón escuchó con paciencia, sin interrumpir, asintiendo con comprensión. No ofreció soluciones fáciles, ni promesas vacías. Solo le brindó su compañía, su apoyo incondicional. Lo ayudó a levantarse y a sentarse en el coche. Lo llevó a un lugar seguro, donde pudo descansar y recuperarse. La conversación fluyó naturalmente, como si se conocieran de toda la vida. Descubrieron que tenían mucho en común, que compartían los mismos valores, las mismas esperanzas. A medida que avanzaban por la carretera, una amistad inesperada comenzó a florecer. Una amistad basada en la empatía, en la compasión y en el deseo de hacer el bien. El hombre de buen corazón, cuyo nombre pronto dejaría de ser irrelevante, se convirtió en un faro de esperanza para el hombre en la carretera. Y, sin saberlo aún, ese encuentro fortuito cambiaría sus vidas para siempre, despertando en él una vocación que lo llevaría a extender la mano a todos aquellos que lo necesitaran, convirtiéndose en un buen samaritano en un mundo que, a menudo, parece haber olvidado el significado de la bondad. El sol, ahora más suave, pintaba el cielo de tonos anaranjados y violetas, presagiando un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para demostrar que la humanidad, a pesar de todo, aún podía prevalecer. El viaje continuó, no como una mera traslación física, sino como una inmersión en las historias personales de ambos. El hombre rescatado,
al que pronto llamaría don Rafael, relató su fracaso empresarial, un sueño desmoronado bajo el peso de deudas y traiciones. Hablaba con una amargura contenida, como si cada palabra fuera un fragmento de cristal roto. El conductor, cuyo nombre era Mateo, escuchaba con una paciencia infinita, ofreciendo miradas de comprensión, no de lástima. Mateo, un carpintero de oficio, conocía bien las desilusiones. La madera, a veces, se quiebra inesperadamente, obligando a empezar de nuevo. Compartió anécdotas de sus propios tropiezos, de proyectos fallidos y de clientes insatisfechos, pero siempre con una sonrisa, con la convicción de que cada error era una lección disfrazada. Imagina esto: la carretera, antes un símbolo de soledad y abandono, se transformaba en un espacio de confianza y camaradería. Mateo no intentaba arreglar los problemas de don Rafael, simplemente le brindaba un espacio seguro para expresarlos, un hombro en el que apoyarse. Comprendió intuitivamente que, a veces, lo único que necesita una persona es ser escuchada, ser validada en su dolor. La conversación derivó hacia temas más ligeros, recuerdos de la infancia, historias de familia. Descubrieron una pasión compartida por la música de Agustín Lara, cantando a dúo algunos de sus boleros más emblemáticos, desafinando un poco, pero con entusiasmo. Al llegar al pequeño pueblo donde Mateo residía, don Rafael se sintió extrañamente en paz. La calidez de la gente, la sencillez de la vida, contrastaban con el frenesí de la ciudad que había dejado atrás. Mateo lo hospedó en su modesta casa, compartiendo su comida y su tiempo. Poco a poco, don Rafael comenzó a recuperar la esperanza. Ayudó a Mateo en su taller, aprendiendo el arte de la carpintería, descubriendo una nueva vocación, una nueva forma de darle sentido a su vida. Sus manos, antes acostumbradas a firmar cheques y a negociar contratos, ahora se movían con destreza sobre la madera, creando objetos hermosos y funcionales. Mateo, por su parte, se sentía profundamente conmovido por la transformación de don Rafael. Su encuentro había despertado en él una conciencia social que había permanecido latente durante mucho tiempo. Comenzó a involucrarse más en su comunidad, ofreciendo sus servicios como carpintero a las familias más necesitadas, reparando sus casas, construyendo muebles sencillos, pero duraderos. Se unió a un grupo de voluntarios que brindaba apoyo a los migrantes que llegaban al pueblo, ofreciéndoles comida, alojamiento y asesoramiento legal. La compasión, como una semilla germinada, florecía en su corazón, impulsándolo a actuar, a hacer la diferencia en el mundo. Descubrió que la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la generosidad, en la capacidad de compartir con los demás. El acto de socorro inicial, aquel gesto espontáneo en la carretera, se había convertido en un estilo de vida, en una forma de ser. La carretera, antes testigo de la indiferencia, ahora era un camino de esperanza, un sendero iluminado por la bondad. La noticia del buen hacer de Mateo y don Rafael se propagó rápidamente por los alrededores, como un eco resonando en las montañas. Las peticiones de ayuda se multiplicaron. Una anciana necesitaba reparar el techo de su casa antes de que comenzara la temporada de lluvias. Un joven aspirante a músico requería un instrumento para poder continuar sus estudios. Una familia humilde solicitaba apoyo para cubrir los gastos médicos de su hijo enfermo. Mateo y don Rafael respondían a cada llamado con presteza, dedicando su tiempo y sus habilidades a aquellos que más lo necesitaban. No lo hacían por reconocimiento ni por recompensa, sino por convicción, por un profundo sentido de responsabilidad social. Sin embargo, no todo fue sencillo. Surgieron obstáculos, desafíos que pusieron a prueba su determinación. Algunos vecinos, aferrados a sus prejuicios y a su individualismo, los criticaban, los acusaban de ingenuos, de ilusos. Les decían que estaban malgastando su tiempo y su energía en causas perdidas, que debían preocuparse primero por sus propios intereses. Otros, simplemente, se aprovechaban de su buena fe, pidiéndoles favores desmedidos, exigiendo más de lo que podían ofrecer. Mateo, con su naturaleza pacífica, a veces se sentía frustrado, desanimado. Don Rafael, en cambio, le recordaba la importancia de mantener la fe, de no dejarse vencer por la adversidad. «Recuerda, Mateo», le decía, «la bondad es como un fuego. Si la atiendes,
crece y se expande. Si la descuidas, se apaga y se extingue. Recuerdo una ocasión en particular. Una noche de invierno, una fuerte tormenta azotó el pueblo, causando inundaciones y daños materiales. Muchas familias quedaron sin hogar, sin comida, sin abrigo. Mateo y don Rafael, sin dudarlo, abrieron las puertas de su casa a los damnificados, compartiendo con ellos lo poco que tenían. Organizaron una colecta de alimentos y ropa, movilizando a toda la comunidad. Trabajaron incansablemente durante días, ayudando a reconstruir las casas, a limpiar los escombros, a brindar consuelo a los afectados. Fue un momento de gran solidaridad, de gran unión, que demostró el poder transformador de la empatía. Imagine la escena, el pueblo entero, trabajando codo a codo, superando las diferencias, olvidándose de los rencores, unidos por un objetivo común: ayudar a los demás. La tormenta, que había sembrado la destrucción, también había despertado la conciencia colectiva, fortaleciendo los lazos de hermandad. Mateo y don Rafael, en medio de ese caos, se sentían realizados, orgullosos de ser parte de una comunidad que era capaz de responder con generosidad ante la adversidad. Comprendieron que la verdadera fortaleza no reside en la abundancia material, sino en la capacidad de compartir, de cooperar, de apoyarse mutuamente. Y así, día tras día, Mateo y don Rafael continuaron sembrando semillas de esperanza, construyendo un mundo más justo y más humano, un mundo donde la compasión y la solidaridad fueran los valores predominantes. Su historia, una historia sencilla pero profunda, se convirtió en un ejemplo a seguir, en una inspiración para todos aquellos que creían en el poder transformador del amor. La influencia de Mateo y don Rafael trascendió las fronteras del pueblo. Comenzaron a recibir invitaciones para impartir talleres y conferencias en comunidades vecinas, compartiendo su experiencia y su filosofía de vida. Viajaban en el viejo sedán azul marino, ahora convertido en un símbolo de esperanza y de transformación. Sus presentaciones no eran discursos grandilocuentes, ni lecciones moralizantes, sino testimonios honestos y conmovedores de su propia trayectoria. Hablaban de la importancia de la empatía, de la necesidad de escuchar al otro, de la urgencia de actuar ante la injusticia. Utilizaban metáforas sencillas pero elocuentes, comparando la vida con un jardín que requiere cuidado y atención, o con un río que fluye hacia el mar, arrastrando consigo todos los obstáculos. En una ocasión, durante un taller en una ciudad fronteriza, conocieron a Sofía, una joven maestra que trabajaba con niños migrantes. Sofía les contó las dificultades que enfrentaba en su labor, la falta de recursos, la discriminación, la desesperanza. Les habló de niños que habían presenciado escenas de violencia, que habían perdido a sus padres, que vivían en condiciones precarias. Mateo y don Rafael, conmovidos por su relato, decidieron apoyarla incondicionalmente. Organizaron una campaña de recaudación de fondos para equipar la escuela de Sofía, donando libros, materiales didácticos, ropa y calzado. Además, se ofrecieron a impartir talleres de carpintería y arte para los niños, brindándoles un espacio seguro y creativo, donde pudieran expresar sus emociones y recuperar su autoestima. Imaginen la alegría de esos niños, al descubrir el placer de crear algo con sus propias manos, al sentir el calor de la amistad y el apoyo. La escuela de Sofía se convirtió en un oasis de esperanza en medio de un desierto de adversidad. Los niños, antes retraídos y desconfiados, comenzaron a sonreír, a jugar, a soñar. Descubrieron que, a pesar de las dificultades, aún podían tener una vida digna y feliz. Mateo y don Rafael, al ver su transformación, sintieron una profunda gratificación. Comprendieron que su misión no era solo ayudar a los demás, sino también inspirarlos a creer en sí mismos, a luchar por sus sueños, a construir un futuro mejor. En cada lugar que visitaban, Mateo y don Rafael dejaban una huella imborrable. Sembraban semillas de bondad, de compasión, de solidaridad. Inspiraban a otros a unirse a su causa, a formar una red de apoyo mutuo, a construir una comunidad más justa y más humana. Su trabajo no era fácil, pero era gratificante. Sabían que el camino era largo y sinuoso, pero estaban dispuestos a seguir adelante, a pesar de los obstáculos, a pesar de las críticas, a pesar de la fatiga, porque creían firmemente que cada pequeño gesto de bondad,
Cada acto de generosidad, cada muestra de compasión, contribuía a construir un mundo mejor. Su vida, una vida sencilla pero plena, era un testimonio de que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en el servicio a los demás. Y así, el viejo sedán azul marino continuaba su viaje, llevando consigo la esperanza y la luz a todos aquellos que la necesitaban. Con el paso del tiempo, la labor de Mateo y don Rafael atrajo la atención de un periodista local, Elena Vargas, una mujer de mirada aguda y pluma incisiva. Inicialmente escéptica, Elena se acercó a ellos con la intención de desenmascarar una posible impostura, de encontrar una grieta en su aparente altruismo. Sin embargo, a medida que los acompañaba en sus visitas a comunidades marginadas, a medida que escuchaba sus historias y observaba su genuina preocupación por los demás, su escepticismo se desvaneció, dando paso a una profunda admiración. Elena, acostumbrada a cubrir noticias de corrupción y violencia, quedó impactada por la sencillez y la autenticidad de Mateo y don Rafael. Su historia, pensó, era un antídoto contra el cinismo y la desesperanza que impregnaban la sociedad. Decidió escribir un artículo sobre ellos, un relato conmovedor que capturara la esencia de su trabajo y el impacto que estaban generando en la vida de las personas. El artículo, publicado en un periódico de amplia circulación, se convirtió en un éxito rotundo. La historia de Mateo y don Rafael resonó en el corazón de miles de lectores, inspirándolos a realizar actos de bondad en sus propias comunidades. Imagine la repercusión: cartas de agradecimiento, donaciones, voluntarios ofreciéndose para ayudar. La iniciativa de Mateo y don Rafael se expandió rápidamente, convirtiéndose en un movimiento social. Se crearon grupos de apoyo en diferentes ciudades del país, organizando actividades de beneficencia, talleres educativos y campañas de sensibilización. La semilla que habían plantado, con tanto esfuerzo y dedicación, germinaba y florecía, dando frutos inesperados. Sin embargo, el éxito también trajo consigo nuevos desafíos. Aparecieron imitadores, personas que se hacían pasar por voluntarios para obtener beneficios personales. Surgieron conflictos internos, desacuerdos sobre la dirección que debía tomar el movimiento. Mateo y don Rafael, con su sabiduría y su humildad, supieron sortear estos obstáculos, manteniendo siempre la integridad y la transparencia como principios fundamentales. Entendieron que el crecimiento inevitablemente conlleva tensiones y que la clave para superarlas reside en el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo. En una ocasión, durante una reunión con los líderes de los diferentes grupos de apoyo, se produjo una acalorada discusión sobre la distribución de los recursos. Algunos argumentaban que los fondos debían destinarse a proyectos de gran envergadura, mientras que otros defendían la necesidad de apoyar iniciativas locales y de pequeña escala. Mateo, con su voz suave pero firme, intervino para calmar los ánimos. «Recuerden», dijo, «que cada grano de arena es importante para construir un castillo. No importa el tamaño del proyecto, lo importante es que se realice con amor y con generosidad». Don Rafael añadió, «Somos un equipo, y debemos trabajar juntos, respetando las diferencias de opinión, buscando siempre el bien común». Su intervención, como un bálsamo, apaciguó los ánimos y permitió llegar a un acuerdo. Comprendieron que la unidad era su mayor fortaleza y que, juntos, podían lograr grandes cosas. El legado de Mateo y don Rafael, entonces, se manifestaba no solo en las acciones concretas que realizaban, sino también en la forma en que inspiraban a otros a actuar, a colaborar, a construir un mundo más justo y más solidario. La fama, aunque nunca fue su objetivo, trajo consigo una invitación inesperada, una audiencia privada con el arzobispo de la ciudad. El encuentro, inicialmente visto con recelo por algunos miembros del movimiento, se convirtió en un momento de profunda reflexión y conexión espiritual. El arzobispo, un hombre de fe genuina y de gran sabiduría, reconoció en Mateo y don Rafael el espíritu del buen samaritano, aquel que se detuvo a ayudar al necesitado sin importar su origen o su condición social. Les felicitó por su trabajo incansable y les ofreció el apoyo de la Iglesia, no en términos materiales, sino en términos de guía espiritual y de legitimidad moral. Durante la conversación, el arzobispo les planteó una pregunta crucial: ¿cómo mantener viva la llama de la esperanza
en un mundo cada vez más marcado por la indiferencia y el egoísmo. Mateo, después de un breve silencio, respondió con sencillez. Creemos que la clave está en la educación, en enseñar a los niños y a los jóvenes el valor de la empatía, de la compasión, de la solidaridad. Don Rafael añadió, y también, en dar el ejemplo, en demostrar con nuestras acciones que es posible construir un mundo mejor. El arzobispo asintió con aprobación, reconociendo la validez de sus palabras. Les propuso colaborar en la creación de un programa educativo que promoviera estos valores en las escuelas y en las comunidades. Imagine un aula llena de niños, aprendiendo a escuchar al otro, a comprender sus necesidades, a ofrecer su ayuda. Imagine jóvenes voluntarios, trabajando codo a codo con personas mayores, brindándoles compañía y apoyo. Imagine comunidades enteras, unidas por un sentimiento de solidaridad y de pertenencia. Ese era el sueño de Mateo y don Rafael, un sueño que, gracias a la colaboración con la Iglesia y con otras organizaciones sociales, comenzaba a hacerse realidad. Sin embargo, la vida, como un río caudaloso, siempre presenta nuevos desafíos. La salud de don Rafael, debilitada por los años y por el esfuerzo constante, comenzó a deteriorarse. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad grave, que requería un tratamiento costoso y prolongado. Mateo, devastado por la noticia, se sintió impotente. ¿Cómo podría seguir adelante sin la compañía de su amigo, de su compañero de camino? Don Rafael, al ver su angustia, le tomó la mano y le dijo, «No te preocupes, Mateo. Mi cuerpo puede estar enfermo, pero mi espíritu sigue intacto, y tú debes continuar con nuestra misión, llevando la esperanza y la luz a todos aquellos que la necesitan». La enfermedad de don Rafael se convirtió en una prueba de fe para toda la comunidad. Se organizaron colectas, rifas, eventos benéficos para recaudar fondos para su tratamiento. Voluntarios se turnaron para cuidarlo, para acompañarlo, para brindarle apoyo moral. La solidaridad, una vez más, se manifestó en toda su magnitud. Mateo, a pesar de su dolor, se mantuvo firme en su propósito, continuando con su trabajo, inspirando a otros con su ejemplo de valentía y de perseverancia. Comprendió que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de superarlo, de transformarlo en una oportunidad para crecer y para fortalecerse. La enfermedad de don Rafael, paradójicamente, unió aún más a la comunidad, reafirmando su compromiso con los valores que habían abrazado juntos. Mientras don Rafael luchaba contra la enfermedad, Mateo se encontró con un nuevo desafío, la llegada de una corporación multinacional a la región, con planes de construir un complejo turístico de gran envergadura. El proyecto, presentado como una oportunidad de desarrollo económico, amenazaba con desplazar a cientos de familias campesinas, destruir el ecosistema local y alterar la identidad cultural de la comunidad. La corporación, con su poder económico y su influencia política, parecía imparable. Muchos se resignaron a aceptar su destino, temiendo represalias si se oponían. Mateo, sin embargo, se negó a rendirse. Recordando las enseñanzas de don Rafael, decidió alzar la voz en defensa de los más vulnerables. Organizó reuniones con los campesinos afectados, escuchando sus preocupaciones, analizando las posibles consecuencias del proyecto. Junto con Elena Vargas, la periodista que había dado a conocer su historia, elaboró un informe detallado denunciando los impactos negativos del complejo turístico. El informe fue publicado en varios medios de comunicación, generando un debate público a nivel nacional. Imagine la tensión. Por un lado, la poderosa corporación, con sus abogados y sus relaciones influyentes. Por el otro, un grupo de campesinos y voluntarios, armados solo con su determinación y su convicción. La lucha parecía desigual, pero Mateo y sus compañeros no se desanimaron. Organizaron protestas pacíficas, marchas, manifestaciones, buscando llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública. Se enfrentaron a la represión policial, a las amenazas, a la difamación, pero siguieron adelante, inspirados por la memoria de don Rafael y por la esperanza de un futuro mejor. En una ocasión, durante una protesta frente a las oficinas de la corporación, Mateo fue arrestado junto con varios otros manifestantes. Pasaron varias horas en la cárcel, sometidos a interrogatorios y a tratos indignos. Pero Mateo,
con su serenidad y su firmeza, no cedió a las presiones. Defendió su derecho a la protesta pacífica, denunció la injusticia del proyecto y exigió la liberación de sus compañeros. La noticia de su arresto se difundió rápidamente, generando una ola de solidaridad en todo el país. Organizaciones de derechos humanos, líderes sociales y ciudadanos indignados se movilizaron para exigir su liberación. Finalmente, gracias a la presión social y a la intervención de la Iglesia, Mateo y los demás manifestantes fueron puestos en libertad. El incidente, lejos de debilitarlos, fortaleció su movimiento. La corporación, ante la creciente oposición y el desprestigio público, se vio obligada a reconsiderar sus planes. Después de meses de negociaciones, se llegó a un acuerdo que garantizaba la protección de los derechos de los campesinos y la preservación del ecosistema local. El complejo turístico, finalmente, se construyó en un lugar diferente, menos sensible desde el punto de vista ambiental y social. La victoria, aunque parcial, fue un triunfo para la comunidad, una demostración de que la lucha por la justicia y la dignidad puede dar sus frutos. Y Mateo, con humildad y gratitud, reconoció que este logro no habría sido posible sin el apoyo de don Rafael, cuya memoria seguía inspirándolos a seguir adelante. La salud de don Rafael, aunque frágil, experimentó una leve mejoría tras la victoria contra la corporación. No fue una recuperación completa, pero sí un respiro, una señal de que la esperanza, a veces, florece incluso en los terrenos más áridos. Pasaba sus días contemplando el jardín que había cultivado con tanto esmero, un microcosmos de la vida, lleno de colores, de aromas, de sonidos. Mateo, a su lado, continuaba su labor incansable, apoyando a los campesinos, defendiendo los derechos de los más vulnerables, inspirando a otros a seguir su ejemplo. La historia de Mateo y don Rafael, trascendiendo las fronteras locales, se convirtió en un faro de luz en un mundo sumido en la oscuridad. Su legado no se limitó a la construcción de casas, a la reparación de techos, a la defensa del medio ambiente. Su mayor logro fue el despertar de conciencias, el avivar de la llama de la solidaridad, el fomento de una cultura de empatía y de compasión. Demostraron que, incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar la fuerza para levantarse, para seguir adelante, para construir un futuro mejor. El movimiento que habían iniciado, lejos de desvanecerse, se consolidó y se expandió, dando origen a una red de organizaciones sociales comprometidas con la justicia, la igualdad y la sostenibilidad. Se crearon escuelas, centros de salud, cooperativas agrícolas, talleres artesanales, brindando oportunidades de desarrollo a comunidades marginadas. El viejo sedán azul marino, símbolo de su lucha, se convirtió en un ícono de la esperanza, recorriendo caminos y senderos, llevando consigo la semilla de la transformación. A medida que el tiempo avanzaba, Mateo comprendió que la verdadera esencia de su trabajo no radicaba en resolver los problemas de los demás, sino en empoderarlos, en darles las herramientas para que pudieran resolverlos por sí mismos. Aprendió que la verdadera generosidad no consiste en dar lo que uno tiene, sino en compartir lo que uno es. Y que la verdadera riqueza no se mide en términos de posesiones materiales, sino en la calidad de las relaciones humanas. Así, con el paso de los años, Mateo se convirtió en un líder inspirador, un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. Su vida, como un libro abierto, invitaba a la reflexión, a la introspección, a la acción. Su historia, como un eco resonante, recordaba que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia, de transformar el mundo, de construir un futuro más justo y más humano. Y sobre todo, que la bondad, en su forma más simple y auténtica, es la fuerza más poderosa del universo. En definitiva, la trayectoria de Mateo y don Rafael nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la fama ni en el poder, sino en la capacidad de amar, de servir, de entregarse a los demás. Nos recuerda que todos somos parte de una misma comunidad, que todos estamos interconectados, que el destino de uno está ligado al destino de todos, y que, al final del camino, lo que realmente importa no es lo que hemos acumulado, sino lo que hemos compartido. Ahora bien, reflexionemos un instante.
¿Qué pequeña acción de bondad podemos realizar hoy para contribuir a construir un mundo más solidario y más compasivo?